Muy buenas tardes, bienvenidos a Cruzando Fronteras, Historia Pública, Historia para Todos. ¿Por qué el nombre de nuestra conversación? Porque tenemos dos invitados muy especiales que han hecho todo lo posible porque la historia, otrora reservada para ámbitos casi que exclusivamente académicos, llegue a todo el público con una cobertura casi universal. Desmitificar la historia como una ciencia reservada para los grandes académicos ha sido un proceso lento, pero tiene que ser sostenido, porque la historia nos corresponde a todos, todos formamos parte de la historia, y es nuestra responsabilidad, no solo como historiadores, sino como líderes de instituciones que se han enfocado en este tipo de divulgación histórica, hacer todo lo posible para llegar a la mayor cantidad de público en Colombia y también en otras latitudes. Somos Señal Memoria, el archivo audiovisual más importante de Colombia, el archivo audiovisual de los medios públicos. Y para quienes no nos conozcan, tenemos un pequeño reel que les va a hablar de nosotros y de lo que hacemos. Somos el área misional encargada de salvaguardar, promocionar y poner a disposición de los colombianos el patrimonio audiovisual y sonoro de RTVC, Sistema de Medios Públicos. En este punto, contamos con diferentes plataformas y medios para dar a conocer nuestro archivo. Contamos con el portal web www.senalmemoria.co, en el cual se agrupan todos nuestros contenidos e investigaciones en los más diversos campos. Asimismo, estamos presentes en las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, en las cuales se lleva a cabo la labor de difusión de acuerdo a la prioridad y particularidades de cada una. En Facebook no solo difundimos los contenidos, sino también llevamos a cabo la transmisión de nuestros eventos especiales, siempre con el objetivo claro de dar a conocer el archivo sonoro y audiovisual. También en Twitter e Instagram, usuarios y seguidores acceden a estos contenidos de manera más inmediata. Además, desarrollamos productos audiovisuales como Memoria en Contexto, publicado en plataformas digitales y los canales de los medios públicos. Pero es especialmente grato para nosotros entregarle a Colombia nuestro patrimonio a través de publicaciones editoriales con materiales de audio y video. En este sentido, destacamos Relatos de la Independencia, Todo Tiempo Pasado, El Tiempo del Bicentenario y La Voz del Poder. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Y me acompañan en esta tarde de sábado de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la principal feria del libro de todas las que se hacen en Colombia, dos invitados muy, pero muy especiales que, como les dije, vienen acá representándose a sí mismos, pero también como parte de organizaciones que hacen todo lo posible para que la historia sea un conocimiento universal. Elizabeth Botero es historiadora, tiene una maestría en estudios culturales, tiene una gran trayectoria en productos editoriales, trabajó en el Atlas Histórico de Bogotá, por ejemplo, y actualmente es la curadora de historia de la Biblioteca Luis Ángel Arango y también es la coordinadora del proyecto bicentenario de Una Nación para el Mundo. Bienvenida, querida Elizabeth, y los invito a que veamos un reel de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de todo lo que hacen para que la historia nos llegue a todos de una manera sencilla. A veces quisiéramos que saber de historia fuera tan puntual como las respuestas de quién quiere ser millonario. ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? A. 1823, B. 1810, C. 1819. Pero lo cierto es que para esta pregunta en particular hay que responder todas las anteriores y algunas otras más. Inocencio Chincá.
Inocencio era un indígena llanero con talento para domar potros. Ingresó en el ejército patriota que gestó la campaña libertadora. Ascendió junto a sus compañeros la cordillera de los Andes. Esa disyunción apunta a un problema que es afirmar a la vez una patria libre separada de la nación española, pero a la vez afirmar principios abstractos, los de la República como régimen político y ya no como mero registro moral del buen gobierno. Hay lugar a pensar en una suerte de gran determinismo, como si todos estuviéramos movidos por las mismas fuerzas. Efectivamente, hay fuerzas inmensas que mueven a toda la humanidad y hay fuerzas inmensas que nos mueven también a nosotros, pero nunca el determinismo es absoluto. Y bueno, completa esta amena charla que esperamos sostener Juan Camilo Vergara. Juan Camilo es historiador de la Universidad Sorbona de París y también tiene una maestría y un doctorado en Historia de Rusia de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de esta misma universidad. Una vez terminó sus estudios, se quedó en Europa, vivió en Rusia, fue corresponsal de la HJCK, la gran emisora cultural de todos los colombianos que tenemos nosotros en Señal Memoria, y regresó a Colombia en el año 2015, para 2 años después fundar esto que les vamos a presentar. Acompañan en diferentes partes de América Latina y del mundo. Muchas personas están desde Argentina, La Patagonia, Francia, de México, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Turquía, en el Medio Oriente, Alemania. somos 1.500 personas, 2.000 personas. 2.100 personas, 2.300 personas, 6.234, 15.000, 20.000 personas conectadas. Todos sean bienvenidos. Tanto Ilustre como la Biblioteca Luis Ángel Arango y toda el área cultural del Banco de la República son iniciativas que no se quedan conformes con lo que van logrando. De manera permanente, día a día, se van utilizando nuevas estrategias para cada vez llegar a mayores públicos. Debe ser fascinante, apreciado Juan Camilo, uno trabajar, poderse realizar en lo que, para lo cual se preparó. Quisiéramos empezar contigo y quiero pedirte que nos cuentes cómo nace la idea de Ilustre y después de que nos cuentes cómo nace, cómo se consolida, cómo se hace una realidad. Bueno, la idea de Ilustre nace como nacen muchos emprendimientos hoy en día, es decir, en el garaje de una casa. En un momento en el que yo estaba recién llegado de un doctorado y 550 páginas de un tema tan específico que leían muy pocas personas en el mundo, con muchas ambiciones de poder seguir hablando de historia y estudiando historia, y también con muchas ganas de hacerlo por fuera de las universidades y de los círculos académicos, y empezamos a hacer unas conferencias muy puntuales
primero para familiares, y después fuimos ampliando ese público, pero siempre en un salón comunal, el salón comunal de mis padres, acá en la ciudad de Bogotá. Recuerdo que en la primera clase había 8 personas, de las cuales una era mi mamá, la otra mi papá, mis hermanos, pero con el tiempo creo que esas ganas de transmitir ese conocimiento, ese empeño por hacerlo de una manera moderna, hizo que las personas se fueran sumando, y llegó un punto en el que el salón comunal no dio abasto, nos tuvimos que pasar a otro más grande, y siempre fuimos creciendo, y la gente nos fue acompañando en esa idea de lograr que la historia sea contada de manera respetuosa por la historia, rigurosa, pero siempre atractiva, siempre con un anzuelo, siempre con algo que nos lleve más allá, que es lo más bonito de la historia. Eso ha sido el ADN. Así nacimos y así lo seguimos haciendo desde las primeras 8 personas que asistieron a la primera clase. Y es increíble ver cómo en apenas 4 años esas 8 personas se han convertido en miles, se han multiplicado de una manera exponencial, no solo en Colombia, porque Ilustre alcanza a un público casi que latinoamericano y también de otras latitudes. La explicación ahora se la vamos a preguntar a Juan Camilo, pero yo creo que está relacionada con la cuidadosa escogencia tanto de los temas como de los conferencistas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Elizabeth, en el año 2019, cuando con mis compañeros de Señal Memoria y de otras entidades del Estado recorrimos a lo ancho y largo del país para conmemorar, para celebrar ese segundo bicentenario de la independencia, que tiene más que ver con la gesta militar y menos con la razón política, yo me quedé impresionado de todo lo que hizo el banco, no solo a lo largo de todas sus sedes culturales, en las cuales en varias de ellas estuve invitado, gracias, a hablar de historia, a hablar del bicentenario, a explicarle a la ciudadanía por qué 9 años después de celebrar un bicentenario estábamos celebrando otro. Ya no celebramos el bicentenario hace 9 años. Ese tipo de preguntas se encargó el banco de responderlas, pero quisiera yo preguntarte cuáles son las consideraciones de la BLA para escoger sus temas, y no solo eso, sino para ampliar tanto su espectro, las herramientas con las que está tratando de llegar a la ciudadanía. Hacen un trabajo muy agresivo desde el punto de vista, en redes sociales, transgresor, pudiéramos decirlo, ni qué hablar de la biblioteca digital del banco, que es una cosa impresionante, que uno puede disfrutar de manera gratuita. ¿Cómo es esa programación, esa planeación? ¿Cómo escogen los temas? ¿Cómo escogen los métodos y también los instrumentos para llegar a la ciudadanía? Bueno, perfecto, Jaime. Buenas tardes a todos. Nosotros trabajamos siempre en red, y en esa medida tenemos una diversidad de usuarios a los cuales le debemos de llegar. Nosotros tenemos usuarios desde primera infancia, infantil, juvenil, adulto mayor, público especializado, y lo que nos dirigimos hacia ese público es en programación y servicios seleccionados. Entonces, las estrategias que nosotros hacemos es hacer contenidos para cada uno de ellos, con unas narraciones diferentes, porque no le llegas igual a un público adulto que a un joven. Y de la misma manera, pensar esos contenidos, esas narraciones que estamos llegando, ¿cómo deben ir? Deben ir en un formato digital, deben ir en un audio, en una conferencia magistral, y obviamente una estrategia de marketing digital que captura pues nuestras redes y nos ayuda a llegar a mucho más público por todo el país. Pero no solo eso, porque ustedes también tratan de llegar a esas pequeñas minorías, como decía alguien en la televisión hace 2 o 3 décadas. Se preocupan, por ejemplo, de las personas ciegas, de las personas sordas, de las personas de las regiones. En una conferencia en la que yo estuve en el banco, en Honda, en una sede muy bonita que tienen allá, habían no más de 7 personas,
como te ocurrió a ti en esa primera conferencia de Ilustre, pero pues al banco no le importa, porque también se trata de llegar al gran público, pero también al pequeño público, sobre todo aquel que no tiene acceso por algún tipo de circunstancia de conectividad o de limitación física a las otras conferencias. Sí, básicamente la red de bibliotecas piensa en país, ¿no? Piensa en país y en tratar de ayudar a poner un granito de arena como a esas desigualdades de acceso a la información pública y a las desigualdades de conectividad. Entonces tenemos diferentes herramientas para poder ayudar en eso como una construcción de país. Por ejemplo, una es maletas viajeras, que las extendemos a municipios pequeños o a zonas geográficas muy lejanas, el banco asumiendo esos costos que llegan a maestros y gestores culturales. Tenemos una tertulia de historia de Colombia para sordos que funciona desde el 2019, entonces llegan catedráticos donde dictan sus clases de historia y siempre tenemos el traductor en lenguaje de señas, pues porque acá hay un vacío completo para ese tipo de población poder aprender historia. Entonces, sí, lo que te decía, tratamos como de nuestra pirámide de usuarios, de públicos, llegarles a los que más necesitan como la información, los contenidos y pues completamente gratuitos. Juan Camilo, retomo lo que estaba comentando. ¿Cuál es el proceso mediante el cual Ilustre define primero sus temas y después los profesionales que se van a encargar de esos temas? ¿O es inversa el ejercicio? No, es paralelo realmente. Para nosotros, digamos, nuestra iniciativa es desde el sector privado y vivimos de una boletería. Y esa es nuestra lucha diaria. Por eso nosotros nos basamos muchísimo en data, nos basamos muchísimo en el comportamiento de las personas, en los gustos, cómo van cambiando desde lo digital, desde lo presencial, y los temas están muy atados a eso. Es decir, si vemos que hay un gusto particular por algún tema del Medio Oriente, empezamos a buscar las razones por las cuales las personas están buscando más información sobre estos temas y empezamos a ofrecer diferentes opciones. Entonces, lanzamos temas, recogemos información, lanzamos temas, recogemos información y cada vez le vamos llegando mejor a las personas, pues a nuestro público, con lo que realmente quieren saber. Por el otro lado, están los panelistas, y Ilustre tiene también un ADN muy particular cuando se trata de los panelistas, que tal vez está atado a la manera como nació Ilustre. Ilustre, pues justo antes de fundarlo, la idea empieza a surgir de un joven colombiano, como muchos otros que con muchos esfuerzos se había formado por fuera, son formaciones de 12, 13, 14 años, y que llegó a este país y se encontró a veces con una academia muy cerrada, y buscamos abrirnos paso primero con Juan Camilo y después con otros conferencistas. Entonces siempre hemos tratado que nuestros conferencistas sean jóvenes, ambiciosos, muy bien formados, con gusto por enseñar, y que tal vez no estén en esos círculos académicos a veces muy establecidos, y que hayan tal vez vivido las mismas situaciones que de pronto me encontré yo al regresar de tantos años por fuera, y a ellos les brindamos todas las herramientas necesarias, un público, consejos, plataformas, para que hagan su propio camino y puedan tener una cierta independencia después de toda esa especialización que a veces puede convertirse en un callejón sin salida. Pues déjenme decirle que han hecho un gran trabajo de escogencia, porque todos los conferencistas que forman parte de esa red de académicos de Ilustre son personas muy connotadas, muy preparadas, muchos de ellos muy conocidos, y ninguno habla desde el pedestal del conocimiento, todos hablan desde el piso, de tú a tú, porque saben que se están dirigiendo a un público que no es especializado, y yo creo que allí radica el gran mérito de Ilustre, un mérito que no es poco. ¿Por qué? Porque es una plataforma paga, es una plataforma que ofrece diferentes tipos de vinculación, membresías mensuales, semestrales, anuales, y también se puede entrar a hacer una inscripción que es gratuita y pagar por demanda
algunos de los, creo que ya son cientos de cursos que se ofrecen, entonces eso es muy meritorio. Yo les quiero dar acá, aprovecho esto para darles una noticia, y es que gracias a la generosidad de Juan Camilo y también de Ilustre, vamos a tener 2 membresías, no sé de qué tipo, pero ya nos dirás, que vamos a tener el gusto de entregarles a quienes están acá en esta sala una, y al final, cuando ya no perdamos el tiempo, son 5, ok, sí, son más. Listo, perdón, son 5 membresías, gracias Luis Alfonso. Vamos a entregar acá en esta sala 2 membresías, y vamos a entregar a nuestras redes, también en la red de Ilustres del banco, las otras 3, para que el público tenga la posibilidad de acceder y de deleitarse con todo este conocimiento en un lenguaje natural como el que usamos día a día, que se encuentra en esta plataforma. Vuelvo contigo, Elizabeth, para preguntarte por esa gran biblioteca digital. O sea, debe ser un problema muy grande uno tener tantos materiales para ofrecer, con la limitante de, como todas las entidades públicas, pues del presupuesto y también pues de las horas hombres que puedan digitalizar todo esto. ¿Cuáles son las consideraciones que utiliza la biblioteca para hacer digitalizaciones y ponerlas a disposición del público en general a través de la biblioteca digital? Bueno, perfecto. Yo pienso que es importante establecer 2 diferencias dentro de la biblioteca virtual, y una es la biblioteca de colecciones especiales, es decir, materiales que tenemos desde incunables hasta archivos especiales fotográficos nacidos digitales. Estos se van publicando por medio de curadurías de historia, y obviamente también obedecen a proyectos especiales coyunturales que está haciendo la biblioteca, como dices tú, asuntos presupuestales, necesidades de los usuarios, de los investigadores, que nos solicitan por favor, que están investigando este tema y requieren esos materiales digitalizados para poder continuar con sus investigaciones. El tema de los derechos, y el otro punto también son las joyas de la corona. Acabas de comprar la joya de la corona, hombre, ponla rápido al público, o sea, necesitamos que se entere, ¿no? Digamos que son como esos criterios para esta parte, que son colecciones y archivos de documentos especiales. El otro componente de la biblioteca virtual ya son materiales más actualizados, son los libros digitales, ¿no?, que se ofrecen en bases de datos, usualmente muy académicas, pero por la pandemia se abrió una apertura de los libros de historia, literatura, completamente digitales y gratuitos. Entonces, ahí también entra una curaduría a hacer una evaluación de estos libros, de qué tan necesarios son para las investigaciones, para el público general, y también un asunto presupuestal y técnico para poderlo poner al público. Digamos que nos funcionan esos 2 frentes así. Y tiene que ser un gran dilema, ¿no? Porque toda gran selección es ante todo un gran descarte, es no solo hacer lo que se ha elegido hacer, sino dejar de hacer lo que no se puede hacer. Entonces, reciben muchas solicitudes ustedes, muchas demandas, no judiciales, sino amistosas, para que digitalicen este o este otro texto? Claro, para el caso de los materiales especiales tenemos un servicio que es de investigadores, está muy fortalecido en todo el país. Como casi todos estos materiales se encuentran en Bogotá, y pues tenemos investigadores en Leticia, en Florencia, en Pasto, que no pueden estar trasladándose. Recibimos solicitudes de ellos para que por favor digitalicemos algunos archivos, se les digitalizan las partes que ellos necesitan cuando ya hay una indexación de estos archivos, que es más fácil llegar a ellos, y se les envía los materiales digitales, y de todas maneras se ingresa ese archivo como a un plan de digitalización para ya poderlo empaquetar completo en la biblioteca virtual. Pero digamos así como urgente, necesitas este pedacito urgente, te lo mandamos. Apostar ahora por los medios digitales parece una decisión fácil, sensata y hasta obligatoria. Juan Camilo, diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, descubren un virus del cual nadie tenía idea. En enero del 2020 empezamos a conocer que este virus tenía una gran capacidad contagiosa y una gran capacidad, por lo mismo, expansiva. Ilustre había nacido 2 años antes, y
creo que fue el 18 o el 19 de marzo, ya toda Colombia estaba en sus casas. Esto sin duda fue una gran oportunidad para un medio como el tuyo, que es ante todo, a pesar de que también utiliza espacios presenciales, ante todo virtual y digital. ¿Qué significó la pandemia del COVID-19 para Ilustre como plataforma de difusión del conocimiento? Bueno, recuerdo que era el 19 de marzo exactamente, porque salimos corriendo por las cámaras, las pocas que teníamos, micrófonos, todo lo que nos sirviera para continuar con nuestras clases de manera digital, pero tal vez lo que voy a decir puede sonar extraño en este contexto, pero para nosotros la llegada del encierro significó una liberación de la parte presencial. Veníamos trabajando en los 8 meses anteriores en la digitalización de nuestros contenidos, sobre todo en la posibilidad de convertirnos en una plataforma digital a nivel internacional, pero por tal vez la comodidad y la costumbre de hacerlo de manera presencial, no habíamos dado ese paso. Entonces, cuando llegó el encierro, nosotros aceleramos una cantidad de programas que teníamos, y el salto a lo digital nos tomó 3 días, pero estábamos muy listos. Y nos liberó en la medida en la que le hablábamos a un público en un sector de la capital, que no era realmente lo único que queríamos hacer. Nosotros queríamos divulgar la cultura y la estábamos divulgando en un pequeño barrio. Era bastante contradictorio y la movilidad en la ciudad nos dificultaba mucho hacerlo. Y con este encierro nos dimos cuenta que no solamente le podíamos hablar a toda la ciudad, sino que empezamos a hablarle a todo Colombia, ¿sí? Sin digamos, escoger si era a las ciudades o a las zonas rurales. Y muy pronto, pasado 1 mes y medio, dijimos, pues es que la cultura y nuestra lengua española no solamente se habla acá en Colombia, y empezamos a abrir más espacios, y empezó a conectarse una cantidad de gente. Eso fue una marea de personas que empezaron a llegar a Ilustre desde Argentina, muchísimos argentinos, desde Chile, bueno, todos los países de América Latina, hasta que llegó un punto en que vimos que había personas en la mitad de Capadocia, personas en Australia, personas en el norte de Canadá, y entendimos que había una gran necesidad de estos contenidos, pero al quedarnos atomizados en un pequeño barrio de una ciudad, no habíamos entendido que había muchas oportunidades, ¿sí? Afortunadamente teníamos un terreno ya preparado. Qué bueno. Elizabeth, ¿crees tú como yo que como historiadores somos privilegiados al estar viviendo este momento y no tener que leerlo en los textos dentro de 50 o 60 años? Van a leer nuestros textos, pero sí, claro, pienso que estos acontecimientos, digamos, tan fuertes, que generan cambios tan drásticos en la ciudadanía, en sus formas de pensar y de vivir, me parece… Sí, ante todo, digamos, no por la pandemia misma, pero el acontecimiento como tal, sí me parece afortunado, digamos, poderlo vivir y sentirlo. Digamos, uno ha leído muchas de las cosas que han pasado, que ha generado cambios fuertes, y pues estamos viviendo uno. Entonces es bueno como ya ser más protagonista de la historia, de ese tipo de historia, y ya no solo el lector de estas que harto lo hacemos. Es cierto, yo sí me considero un historiador privilegiado, y bueno, muchas veces cuando leemos algo que ocurrió hace 1, 2 o 3 siglos, por lo menos yo me pregunto cómo fue el momento de esos humanos que convivieron con ese acontecimiento. Pues ahora tenemos el privilegio de decirlo. Las audiencias, todos nosotros nos debemos a nuestras audiencias. Las audiencias son múltiples, son disímiles, y las audiencias son, diría yo, infinitas. Hay que ser, sí, muy creativos para cautivarlas, para llegar a ellos, y una vez llegar a ellos, para que se queden con nuestros productos. ¿Cuáles son las audiencias
de Ilustre, Juan Camilo. Ahorita nos decías que tienes público en Capadocia, en Europa, bueno, en España sería muy normal porque es un país hispanohablante como lo somos nosotros, pero en todos estos otros países en el que el castellano puede ser una lengua exótica, ¿cómo son tus audiencias? ¿Han hecho una investigación de mercado para identificarlas? Sí, las hemos hecho, aunque siempre por política le apostamos a la audiencia más amplia posible, pero hemos descubierto muchas cosas interesantes que en un principio no habían sido nuestro plan. Haciendo entrevistas con los clientes de Ilustre, descubrimos que hay una población muy importante de mujeres que se han apropiado de la historia como un método como una fuerza al interior de sus hogares, como una manera de poseer información que las empodera dentro de sus casas. Y a ese tipo de público pues nos hemos venido enfocando muchísimo, sin abandonar el resto, pero hemos sido muy conscientes de la responsabilidad que implica no solamente transmitir información, sino enseñar cómo se analiza un texto, cómo se hace una crítica, cómo se desarticula un discurso, pues son cosas que sirven para el día a día y eso nos ha permitido adaptar nuestros mismos contenidos. Entonces es un público que tiende a ser mayor de los 45 años, por ejemplo, personas que tienen hijos pequeños en este momento, a veces los horarios y estos espacios se les dificulta, entonces o son jóvenes o son mayores y siempre con esa necesidad de no solamente aprender información, tener información, sino aprender a desarticular como nos la presentan hoy en día. Una vez yo hice un curso de historia con el profesor Carlos Sarit en los Andes, es un religioso que como tú vivió mucho tiempo en Rusia, pero ¿a qué voy? Éramos algo así como 21 o 22 personas y el único historiador era yo. El resto eran médicos, abogados, ingenieros, o sea, gente que nada tenía que ver con la historia, pero nos convocaba un gusto en común, que era el gusto por el conocimiento histórico y dentro de ese gran universo, particularmente por la historia de la Gran Rusia, que ojalá pudiéramos hablar de eso contigo ahora, pero no vamos a tener tiempo, desafortunadamente. Tus audiencias, Elizabeth, son diferentes porque son más universales. Digamos que el banco ya no puede ser selectivo porque por su misma naturaleza de empresa pública, pues tiene que tratar de llegar a todo el mundo. Pero ¿cómo están conformadas las audiencias de la biblioteca Luis Ángel Arango en cuanto a los contenidos históricos? Yo diría que más que la biblioteca sería la red de bibliotecas. Nosotros, como te decía ahorita, estamos conformados en una pirámide de usuarios. No nos interesa ser selectivos porque somos una biblioteca pública en pro de la comunidad donde nos interesa hacer divulgación del conocimiento histórico y a la vez generar unos servicios o una programación que permita espacios de reflexión. Evidentemente, nuestros públicos, como les decía ahorita, van desde primera infancia hasta un adulto mayor y a un público especializado, es decir, investigadores, maestros. Entonces sí diversificamos mucho, generamos unas nuevas narrativas y cada vez por todo el país tratamos de generar unos servicios que a cada uno de estos públicos puedan tener una trayectoria y de cierta manera como un acompañamiento permanente a nuestros servicios durante todo el año y así lo hemos logrado. O sea, tenemos clubes de lectura o talleres permanentes tanto en Bogotá como en sucursales donde ya se sabe que hay un público cautivo, ya sea el de la historia colombiana, el de los sordos, ya sea de primera infancia, donde sabemos que ya llegan a esta misma comunidad. Muchos de nuestros públicos llegan a comunidades de estratos bajos porque son los que menos acceso a información tienen o a servicios. Entonces también eso sí nos enfocamos mucho en ellos para tratar como de lo que les decía ahorita, disminuir un poco esa brecha de desigualdad. Sí, nosotros los historiadores a veces pareciera que nos gustara enredarnos a propósito con nuestro lenguaje, con nuestros textos. Parece que a propósito
escribiéramos enredado como para públicos netamente académicos y resulta que la historia es cada vez más general, como debe ser. ¿Qué importancia, Juan Camilo, tiene el llegar con todo este tipo de conocimientos históricos a un público general, no entendido, que simplemente acude para enriquecer su conocimiento, pero cuál es la importancia de que ellos se actualicen en temas históricos frente a la realidad que están viviendo? Pues yo respondo como historiador, obviamente, más que como director de Ilustre, y a mí me parece que la historia es la memoria y no tener esa memoria implica perder una identidad y una información o una experiencia acumulada a lo largo de los años. Y eso se puede hablar incluso de manera individual. ¿Quién es Juan Camilo Vergara? ¿Quién es Jaime? ¿Quién es Elizabeth? Pues es una serie de experiencias vividas a lo largo del tiempo. Entonces, el rol de la historia está ahí, en mantener esa identidad, en mantener viva esa, digamos, esa llama de quiénes somos, por qué llegamos a donde estamos y cuál ha sido todo ese proceso. Ahora, en el proceso de divulgar todo esto, por lo menos desde lo que nosotros como conferencistas de Ilustre hemos hecho, es nunca negociar los temas rigurosos y académicos, más siempre modificar el formato para hacerlo fácil de comprender, pero nunca desde el lado del rigor, es decir, los temas no son fáciles a veces los que nosotros podemos desarrollar, o podemos hablar a veces de Siberia en el siglo XVIII y la gente se conecta, pero es hacerlo de una manera que le permita a las personas mantener entonces esa memoria. Creo que fue Pierre Vilar quien respondió ante una pregunta un poco impertinente a algún estudiante en una conferencia que le preguntaron que para qué servía la historia, y él de una manera muy sencilla pero también muy vehemente dijo: fundamentalmente para leer el periódico. Y quiso dar razón el profesor Vilar, pues que la historia fundamentalmente busca explicar el país, el mundo y el tiempo en el que estamos parados. ¿Tú lo crees así, Elizabeth? Claro, no nos podemos pensar como sujetos ahistóricos. ¿Qué nos permite entender la historia, el pasado? Muchos procesos actuales, muchos desarrollos que se están viviendo, incluso voy a poner el ejemplo como de la Constitución, ¿no? O de las críticas que están haciendo, de todas estas reformas, y entonces es poner sobre la mesa qué pasó antes, por qué se dio, por qué quedaron cosas por fuera. O sea, la historia siempre nos permite entender de una mejor manera y de una manera crítica los procesos actuales. Por eso siento que siempre la historia es un tema que gusta tanto, no tiene que ser un historiador para que tenga ese gusto, por eso siempre también la presentamos en un lenguaje universal, porque así tiene que ser, que todos podamos entenderla de una manera clara y entendamos también como nuestro rol como actores históricos en este momento. Juan Camilo, tú estudiaste toda tu formación superior en Francia. Y acá en Colombia, en la década de 1990, no es que se haya dejado de enseñar historia. Fundamentalmente la historia pasó al campo de las ciencias sociales y se empezó a enseñar de una manera diferente. Y hoy, precisamente en estos momentos, por razón de que una ley de la República exige que nuevamente la historia regrese a los currículos escolares como una cátedra, como una materia independiente, estamos discutiendo, y ya llevamos años en eso, en cómo volver a enseñar la historia a nuestros hijos. Y sería pues imposible no preguntarte cómo se enseña la historia en Francia, qué podemos aprender nosotros de todos esos ejemplos de otros países. Pues comentando lo que dices, creo que estamos todos de acuerdo que haber sacado la historia de la enseñanza es una catástrofe y es indignante, y por la misma razón que tú decías, porque la historia ayuda a leer el periódico. Me explico, en Francia, más que aprender la historia, muchas personas por fuera de la academia se imaginan que cuando uno está estudiando historia aprende todas las fechas de memoria y que eso es aprender historia. No, la historia es un proceso
de aprendizaje por medio del cual aprendemos a leer y a hablar, ¿sí? Y la formación en Francia desde el primer día es, no es entregar trabajos escritos cada cierto tiempo, no, todas las semanas una presentación de una fuente al frente de todo el mundo de manera oral, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de eso? Poder hablar en público, poder hablar bien, organizar rápidamente las ideas. Y el otro trabajo común que uno debe entregar es un trabajo escrito haciendo una crítica de texto. Y le ponen a uno a hacer la crítica de Charles de Gaulle o de grandes personajes y uno le empieza a perder un poco el respeto a Charles de Gaulle. Y la idea es entender que todas las personas que han dejado algún registro, sea de archivo o sea una memoria sobre todo, han tratado de adornar esas fuentes, y el rol del historiador es descubrir pues cuál es la realidad detrás o tratar de llegar a ponerla en una balanza y entenderla. Por eso pues sirve para absolutamente todo de nuestra vida cotidiana: leer un texto, leer un discurso político, leer una publicidad. La historia es la fortuna de informarse bien, creería yo. Y yo también. Entretener con temas históricos es todo un reto. ¿Cómo han asumido ustedes desde el banco ese reto, Elizabeth? Y al tiempo con esta pregunta, ¿cuál ha sido de todos esos contenidos el que tú catalogas como más exitoso? No, tal vez no porque haya sido el que más likes haya recibido, sino porque que tú te digas a ti misma, caramba, ¿cómo quedé contento con esto? Bueno, yo diría que en términos de nuestros productos, los que más me han gustado particularmente, digamos, o que ha tenido mucha acogida del público, han sido los videos en plastilina, unos videos que en un tiempo corto, obviamente el trabajo detrás es gigante, se explican unos términos de la independencia de una manera sencilla y clara. Ha tenido mucha acogida entre los jóvenes y entre los maestros, y me gusta mucho el resultado, digamos, es visualmente lindo, toda la producción. Ese y el otro han sido los Historias del Bicentenario, ¿no? Obviamente, tercera temporada, que nos ha permitido este tipo de estas nuevas narrativas de historia, nos ha permitido que lleguen unos públicos que no llegaban antes, digamos de una manera más fácil a la biblioteca, que se inquieten por temas de la historia y les interese buscar más, ¿no? O sea, porque nosotros estamos organizados en la biblioteca de tal manera que tú puedas ver ese video y quieres más, bueno, mira, tengo este micrositio con esta exposición y este recorrido virtual, ¿quieres más? Hay unos libros digitales que acabaron de ingresar a la biblioteca, ¿quieres más? Hay un archivo fotográfico sobre tal cosa. Entonces siempre es como, eso nos ha permitido una apertura a un público que ya empieza como a navegar por esos otros contenidos que nosotros hemos hecho, pero digamos que yo diría que esos dos ahorita han sido como los que las hemos sacado del estadio con esos dos. Un maestro mío me decía, cuando esté al frente de un contenido exitoso, no siga ese mismo camino, porque es muy posible que el tema ya esté saturado. ¿Cuál es tu contenido más exitoso dentro de Ilustre? No el tuyo como Juan Camilo, sino el tuyo como director de la plataforma, que puede ser uno tuyo, ¿no? A mí personalmente los que más me han gustado son esos contenidos en los que le permitimos a las personas desde sus dispositivos viajar a algún lugar, y suelen ser conferencias o cursos alrededor de ciudades, y hay dos particularmente que me han gustado. Uno es sobre San Petersburgo, la capital de los zares, y el otro sobre Estambul. Y en esas conferencias lo que hacemos no es solamente ir paso a paso en lo que era la Constantinopla del siglo X con imágenes, y que las personas vayan caminando casi como un videojuego, pero todo muy imaginativo, describiendo las grandes columnas de Pórfido y todo esto, y también recurriendo a tecnología. Entonces en el caso de San Petersburgo es lo mismo, pero con varios videos de drones por encima de la ciudad, ir explicando la importancia del agua, la importancia
de la arquitectura, la importancia de ese clima boreal de San Petersburgo y todo, pues desde unas pequeñas maquinitas volando por la ciudad en una calidad 4K, que yo creo que es una oportunidad para la gente pues de volar literalmente durante una clase. Esas son, pues además son las que yo más me gozo, obviamente, porque yo me emociono y las vamos describiendo y como todo va llegando a a un pico de descripción y de pasión por viajar, sobre todo en estos contextos donde nos es tan difícil desplazarnos. Estas plataformas, Elizabeth y Juan Camilo, imponen un reto grandísimo, que es que la comunicación no se vuelva unidireccional. ¿Cómo es posible encontrar interlocución con la estrategia que está utilizando el banco, por ejemplo, a través de sus redes sociales? Y no solo encontrarla, porque digamos que cualquier persona puede hacer una pregunta, pero ¿cómo hacer que esa pregunta no se quede sin respuesta? Pues mira, es imposible obviamente a partir de las redes responderle a todos, empecemos por ahí, pero sí tratamos en general de unas gran preguntas direccionarlas, ¿no? Siempre como que no se queden ahí en vano esas preguntas que nos hacen relacionadas con nuestros contenidos o con nuestros servicios. Es complicado esa comunicación unidireccional en este momento virtual. Lo único ha sido como los servicios que antes eran presenciales y los lanzamos ya completamente virtuales. Ahí logramos otra vez tener un diálogo en comunicación con los asistentes, me refiero a talleres, en las programaciones, en las conferencias magistrales o conversatorios, seguimos teniendo el espacio abierto para el público. Digamos que en esos otros servicios sí logramos mantener esa comunicación con nuestros públicos, pero en las redes respondemos hasta donde nos es posible, porque es que a veces nos desbordan un poco con las intervenciones. Bueno, el tiempo es implacable y se nos está acabando. Yo terminaría con una pregunta para cada uno de ustedes, empezando contigo, Juan Camilo. ¿Qué viene para Ilustre? ¿Cómo te proyectas en el 2022? Pues en Ilustre nos proyectamos en la continuación de lo que empezó desde el 19 de marzo, es decir, volcados completamente al uso de las tecnologías como el mejor método que tenemos en la actualidad para la divulgación de la cultura. Eso implica tecnologías que a veces, con las cuales los historiadores todavía no soñamos mucho, realidad aumentada, este tipo de cosas que pueden llegar a hacer que un historiador se encuentre en la mitad de unas ruinas griegas, pero todo desde lo digital y realmente pueda llevar a las personas a sentir esos lugares. Todo eso solo se puede hacer a través de la tecnología. Qué bueno. ¿Y para el banco, para la red de bibliotecas? Para nosotros es la hibridación, porque no podemos regresar a una presencialidad ni mantenernos completamente virtual. Vamos a retornar y vas a empezar a experimentar una hibridación por completo, tanto en nuestros espacios como en nuestros servicios, como en nuestras colecciones. Pues muchas gracias, querida Elizabeth, muchas gracias, apreciado Juan Camilo, los admiramos, los queremos, los respetamos y sobre todo invitamos a todos ustedes para que vean esos videos de plastilina que son una auténtica maravilla, para que sigan las stories de Banrep Cultural en Instagram, para que sigan también su Twitter, igual para que entren a Ilustre y naveguen por esa infinidad de contenidos que están a un clic de distancia, algunos de ellos gratuitos, muy pocos, la mayoría pagados como debe ser, porque eso tiene un costo y exige una remuneración. De nuestra parte, en Señal Memoria, los invitamos a que visiten nuestra página web, senalmemoria.co, para que entren a navegar en ese mundo desconocido de más de 500.000 documentos audiovisuales que nos hemos encargado de conservar y preservar para todos ustedes, los colombianos, que en última son los dueños desde el primero hasta el último de nuestros documentos. El documento audiovisual, lo sabes tú, Juan Camilo, tú también, Elizabeth, tiene una fuerza impresionante porque es la historia viva de nuestras sociedades y allí están nuestros archivos, desde 1940 tratándose de la Radio Nacional, desde 1954 cuando hablamos del producto de la televisión pública, y somos todo un mar por descubrir.
Querido Juan Camilo, muchas gracias. De nuestra parte, los mejores deseos para esa gran iniciativa que hoy en día es la envidia de muchos. Y a ti también, querida Elizabeth, muchas gracias. Gracias, Jaime. Apreciada colega, y a todos ustedes, bienvenidos. Esto cabe destacar que hay muy poquitas sillas desocupadas. Eso quiere decir que la historia llama, que la historia convoca. No solo porque es un sábado a las 3 de la tarde, sino porque llovió durante todo el día y pues teníamos acá a una persona que convoca también muchísimas personas, pero ninguno de ellos se quedó. Todo este público es nuestro. A todos ustedes, queridas amigas, queridos amigos, muchísimas gracias y será, como siempre, hasta una nueva oportunidad.